A mí me pidió Raúl que, bueno, agradecer a Raúl y me pidió que diera la plática de accesos para nutrición enteral. Realmente, pues más o menos les voy a dar las pautas, en qué se usan, en qué no se usan, las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de acceso y algunos videos que agradezco al doctor Carlos González que me prestó algunos videos, porque como ustedes saben, la mayoría actualmente se ponen por endoscópica más que quirúrgica, que nosotros ya casi no ponemos, y radiológica tampoco ya ponen tantas, la mayoría ya son por técnicas endoscópicas y le agradezco a Carlos que me prestó unos videos. Los objetivos de la plática es pues, revisar las vías de acceso, como habíamos comentado, conocer indicaciones y contraindicaciones de estas vías y al final de cuentas seleccionar cuál es la mejor tipo de acceso para nuestro paciente, dependiendo del tiempo que va a estar usándose, que ya lo vimos ahorita con la plática de la casa comercial y la localización en el tracto digestivo, escoger bien nuestra sonda. Como introducción, vemos que los dispositivos de alimentación de acceso enteral se colocan en pacientes que tienen un tracto gastrointestinal funcional. Esa es la primera norma, que esté funcional el tracto digestivo. Que no pueda consumir o absorber suficientes nutrientes para mantener una nutrición e hidratación, como comentaron ahorita, adecuadas. Entonces, ese es el paciente que se le puede colocar una vía para nutrición enteral. Y las vías de acceso de alimentación enteral incluyen las sondas nasales, orales, para corto plazo, como vimos, menos de 6 semanas, o ya ostomías para la alimentación mayor de 6 semanas. Dependiendo de la literatura, puede ser de 4 a 6, pero el corte en general la ponen de 6 semanas. Entonces, como les digo, como indicaciones en general de todas, tiene que haber un tracto intestinal funcional. La única contraindicación absoluta es una obstrucción mecánica del tubo digestivo. Y, por ejemplo, hay muchas enfermedades que va a depender el paciente neurológico, el paciente oncológico, el paciente renal. Entonces, dependiendo de eso van a variar las cosas, pero como indicación que tenga intestino funcional y contraindicación que esté obstruido. Y las vías de acceso, como les digo, deben de ser, que la aplicación de esta vía de acceso tiene que ser de forma segura. Sería otra indicación. Entonces, como un cuadro así general, ves, no hay un sitio de acceso ideal para alimentación por sonda y la funcionalidad del gastrointestinal es la parte más importante. Ahora vemos en este algoritmo, pues vemos, si el paciente tiene el tubo digestivo funcional, sí o no. Si no tiene, pues ya te vas a enterar y se acabó la discusión. Si sí tiene, vamos a ir a estas dos ramas. Si te vas a ir a más de 6 semanas, pues te vas a ostomías. Si tu nutrición enteral calculas que va a ser de 4 a 6 semanas, te vas a nasoentérica o gástricas. O sea, cualquier parte, ahorita las vamos a ver, puede ser oral, nasal, a estómago o con prolongación hacia intestino delgado. Lo vas a hacer por enteros, por una ostomía, puede ser si hay riesgo de aspiración pulmonar, sí o no. Si tiene nasoentérica, si tiene riesgo, pues te vas a que no. Entonces, si tiene que sí, pues te vas a nasoyeyunal o nasoduodenal para que esté más largo la nutrición enteral. Y por último, si tienes no, sí, si tienes no, te vas a gastrostomía, si tienes sí, a yeyunostomía para evitar el riesgo de aspiración. Entonces, en general, esto es lo que se debe de pensar para decidir si es de más de 2 semanas, de más de 6 semanas, menor de 6 semanas, y si tienen el riesgo de aspiración. Les puse este cuadro que viene en la página de la Asociación Americana de Gastroenterología, de gastroendoscopía, y viene más o menos lo mismo, las que son serían nasogástricas, orogástricas en de poco tiempo, las nasoentéricas o orentéricas también de corto tiempo, y las que ya son gastrostomías o yeyunostomías serían para largo tiempo. Entonces, como les explicaba, mi plática me voy a basar en este artículo y en las guías del American College of Gastroenterología. Y viene esta imagen donde viene pues, las opciones por sonda, que serían las nasogástrica, nasoduodenal o nasoyeyunal, y también toco en la plática un poco de orales, que tienen tienen lo molesto y todo, pero en sondas podría ser todas las nasogástricas, nasoduodenales, nasoyeyunales, u orogástricas, u oroduodenales, u oroyeyunales. Como opciones de gastrostomía serían todas estas y
que serían gástricas con directas, como nos enseñaron en la casa comercial, y gástricas con prolongación hacia duodeno, hacia yeyuno, y las de yeyunostomías directamente. Entonces vamos a hablar de la sonda nasogástrica. Aquí vemos los ejemplos. La sonda nasogástrica normal que conocemos, pero para alimentación. Como lo dice, es el método más simple, más fácil de colocar y más extendido para enteral a corto plazo. Como les digo, tiene que ser de menos de 4 a 6 semanas. Tiene que tener un estómago funcional, que no tenga retención, que no tenga antecedentes de reflujo, que no tenga antecedentes de gastroparesia, para decidirnos por una nasogástrica. Como les decía, es de fácil colocación, son baratas, es la vía más natural para la colocación de estos accesos y de nutrición del paciente. Y en general se tolera mejor cuando lo das en bolos intermitentes. Desventajas, como decía, no es a largo plazo, es incómoda porque tener una sonda nasogástrica por 4 a 6 semanas es incómoda. Se llegan a obstruir por los calibres. Ustedes, como ven, 3.5 a 12 en promedio, 16, 18, como os dijeron en la casa comercial, pero a pesar de eso se llegan a tapar. Hay riesgo de broncoaspiración y, como saben ustedes, una sonda colocada por tanto tiempo puede haber lesiones nasales, faringias, esofágicas o gástricas. Puede haber ulceración, puede haber estenosis, puede haber sangrados por la colocación de sondas de por tanto tiempo. También en la sonda nasogástrica, las indicaciones, la incapacidad para alimentarse por vía oral y, como les digo, menos que el paciente que no tiene reflujo y que tenga un buen vaciamiento gástrico para que sea una buena elección nuestro acceso por sonda nasogástrica. Como contraindicaciones, lo que ya habíamos dicho, obstrucción del tubo digestivo, obstrucción en la zona orofaringia, esofágica o gástrica, e historia de reflujo o gastroparesia que van a producir que tenga aspiración el paciente. Y como les decía, puede haber irritación nasal, puede haber sinusitis, otitis por la colocación de sonda por tanto tiempo o por broncoaspiración de la nutrición enteral. Ya como otra opción podemos ver la sonda nasoduodenal o nasoyeyunal, lo mismo, menos de 4 a 6 semanas. Acuérdense, todas las que son por sonda oral o nasal son 4 a 6 semanas máximo. Las nasoduodenales y yeyunales se puede utilizar en patologías que tienes que pasar el píloro, como por ejemplo una pancreatitis que dejas la nutrición hacia el yeyuno y se va a poder utilizar la enteral. Las ventajas, pues ya no vas a tener el reflujo y la disminución de la broncoaspiración. Va a tener menos frecuencia de salida de las ondas, que es otra complicación de las nasales nasogástricas que se salen fácilmente, pero a pesar de eso también se salen las nasoduodenales. Se usa mucho en pacientes críticos y, como les decía, en pancreatitis aguda. Desventajas, como les digo, no es a largo plazo, es incómoda, por lo mismo de la nariz y de la orofaringe que les está molestando, se tapan frecuentemente por el calibre de las ondas y es de difícil colocación y se llegan a mover. El diámetro es más fino y, como les digo, se obstruyen frecuentemente. Entonces, estas sondas pospilóricas, como les digo, las indicaciones más frecuentes es cuando tienes que evitar aspiración pulmonar, cuando el paciente tiene reflujo gastroesofágico, esofagitis, cuando tiene una motilidad gástrica afectada, una dismotilidad gástrica o duodenal, que tenga vómito recurrente o posterior a cirugía o trauma múltiple. Entonces, estos pacientes son los que llegan a usar alimentación naso-duodenal o naso-yeyunal. Les pongo dos ejemplos. Esa es parecida a la que nos pasaron de la casa comercial. Este tiene una punta con peso para que se desplace y esta no tiene punta con peso. La colocación, como lo saben ustedes, pues en la cama del paciente, puede ser guiada por radiología, que se pueden poner con ultrasonido, o se pueden poner con fluoroscopía o por medio de endoscopía, que es lo que más se usa en la actualidad. Y hay estudios que dicen que las que tienen peso y también estas, pero sobre todo las que tienen peso, si se usa procinético, el 59% con una P significativa, avanzan más rápido hacia el duodeno, hacia el yeyuno. Les voy a poner este video. Este video, se les repito, me lo prestó Carlos González. Es una sonda que ya la tiene en el estómago
y con el endoscopio la toman de una seda que pusieron en la punta y la van avanzando. Aquí ya se ve bilis, ya están llegando al duodeno. Aquí están el duodeno, ahí se ve que ya están en el duodeno. Ahí está la sonda. La están pasando y ya la dejan avanzada en el duodeno para que solita la sonda por el peso siga avanzando. Pasando a las gastrostomías, vemos los ejemplos, las sondas que nos enseñaron de diferentes tipos, con el globo, con el fijador externo, lo que quieran. Y como dicen, las ventajas de las gastrostomías son, se pueden usar en mayor de 6 semanas, que eso ya es una ventaja. Ventajas son más cómodas, permanentes o reversibles, tan ocultas que eso al paciente le gusta porque ya no tiene que tener que tiene 6 semanas con una sonda en la nariz. Al estar oculta en el abdomen, pues el paciente está más cómodo y su sensación de no estar enfermo es que puede salir a la calle, puede estar en alguna plaza, lo que sea, y el paciente está más a gusto. Son de mayor diámetro, como ya nos comentaron la casa comercial. Hay menos obstrucción y mejor transición de la nutrición enteral a alimentación oral. Ahí hasta puedes tener en algún momento tener las dos opciones al mismo tiempo cuando ya le empiezas a dar alimentación oral. Desventajas, perdón. La tiene que colocar expertos, ya sea endoscopistas, cirujanos, que cada vez nos piden menos a nosotros, o radiólogos, intervencionistas. Son de mayor costo por lo que implica la anestesia, la endoscopía, la sedación, lo que quieran, y en general las sondas son de mayor costo. Las gastrostomías, las contraindicaciones sería citis del paciente porque va a haber fugas, fístulas digestivas altas porque va a producir también fugas, diálisis peritoneal porque el paciente le hacen la diálisis y puede haber fugas en la zona de la gastrostomía. Obesidad la pongo como una relativa dependiendo, porque ahora como nos dicen hay diferentes tamaños de las ondas y se puede evitar ese problema. Trastornos de coagulación como en muchas cirugías y obstrucción esofágica, que serían algunas de las contraindicaciones. Les voy a poner esto como histórico, pero pues realmente cada vez nos piden menos. Las gastrostomías quirúrgicas serían las más comunes, la de Stam y la de Witzel y la de Jenaway, que serían estas. Pues esta es prácticamente lo que se hace en la endoscópica, se tracciona el estómago y se fija, se pone la sonda. Y ya las otras son la tunelizada, que sería la de Witzel, y la que hace es un tubo con el estómago, que sería la de Jenaway. Pero prácticamente en la actualidad es rarísimo que nos pidan una gastrostomía a los cirujanos. Como complicaciones, pues va a haber irritación de la piel, fugas, dehiscencia, hemorragia de la zona de la cirugía, puede haber reflujo porque refluye y broncoaspiración. Las gastrostomías endoscópicas percutáneas, que es lo que más se usa en la actualidad, fueron introducidas en los 80s. Las ventajas es relativamente sencilla, es rápida, se puede hacer con la sedación igual que una endoscopía, la morbilidad es baja y las contraindicaciones pues ya son las comentadas, que el paciente esté ocluido, prácticamente será la única contraindicación, y lo de la diálisis, lo de la citis y demás. Existen 3 técnicas para poner, 2 que son que le ponen por técnica de Seldinger, se pasa una aguja, bueno, el endoscopista infla, pasa una aguja, jala la guía y después la mete y nosotros la jalamos. Esas serían las 2 primeras y la otra es al revés, ellos empujan la sonda, pero realmente es las 2 formas de hacerlas por endoscopía. Pueden pasar el primer ejemplo sería la gastrostomía, que sería una gastrostomía convencional que se hace por endoscopía, y esta sería el pase de un avance de duodenal y yeyunal. Entonces ahí está, se está pasando la guía, se pasa la aguja, se pasa la guía esta azul, la toma el endoscopista, la jala por el esófago, después está editado, ya están pasando la sonda de gastrostomía, pasa y se fija. Entonces esta sería la gastrostomía endoscópica, por favor la siguiente. Y esta es la misma gastrostomía endoscópica que les voy a exponer una prolongación duodenal o yeyunal. Ahí está el endoscopista, esta es la sonda, la toma con una pinza y ahorita van a ver cómo la avanza hacia el duodeno. La avanza lo más que se pueda para que la sonda avance hacia yeyuno. Aquí está el estómago,
la sonda que está tomada por la pinza del endoscopista. Ya está en duodeno, se ve la bilis. Ahí la avanza. Ya está en duodeno y va retirando su pinza. Y se queda la sonda. ¿Ok? Avánzale porque se repitió la otra. Ya. Y la gastrostomía radiológica percutánea se introdujo en 1981. Se extendió mucho el uso en todos los 80s y es prácticamente lo mismo. Se usa una técnica de Sendlinger, se infla el estómago con aire o con agua, se pasa las sondas. Prácticamente es la misma técnica, pero hecha por radiología. Y aquí sí ayudas mucho como cirujano para poner la sonda, pero prácticamente es la misma técnica, pero por radiología intervencionista y se hace cada vez menos esto. Las ventajas, pues lo mismo de las otras. Vamos a ver los mismos botones que nos enseñaron. Este fue otro avance que hubo. Que un problema común de todas las gastrostomías es tener una sonda que protruye, y entonces está la sonda chicoteando y al paciente se le incomoda, se dobla, lo puede ensuciar. Entonces se hicieron estos botoncitos para que sea más fácil de manejar la sonda y el paciente puede estar fuera de casa con este implemento y después se le coloca la sonda para alimentación. ¿La puedes pasar? Entonces ese también es un paciente que, si vean, por ejemplo, el honguito se está metiendo. Aquí lo van a recolocar. Ven salida de material ahí purulento o alimentación, de la alimentación enteral que está saliendo. La van a recolocar, la tracción el endoscopista. Hay que ya queda recolocada, se ajusta a la pared y van a pasar otra sonda de alimentación enteral. Ahí ven la pinza, la está avanzando el endoscopista, llegan a duodeno, avanzan unos centímetros y la dejan para que avance posteriormente. Pero vean, se pudo, aparte de la colocación, se pueden tener opciones de que si está fugando o algo, la recolocan los endoscopistas. Ahí la dejan y ya termina. Les voy a poner prácticamente esta tabla lo que compara son la gastrostomía quirúrgica, la endoscópica percutánea y la radiológica. Y si ven prácticamente el éxito, la mortalidad, la mortalidad por la técnica, las complicaciones, prácticamente les va bien a todas. La ventaja actualmente de la endoscópica, perdón, pues es la facilidad de hacerla y los costos, porque la quirúrgica sale más cara, la radiológica pues, sale más cara. Entonces, realmente en la actualidad la que más se usa es la endoscópica percutánea, pero si ven, en cuanto a resultados son parecidos todos. Quise poner esto para que vean otras complicaciones. Aquí el honguito se está metiendo, aquí hay un granuloma en la zona donde está la entrada de la sonda y este globo que se perforó del botoncito, pero pues, se cambia el botón y se acabó el problema. Ya casi por último, las yeyunostomías que también cada vez se hacen menos. Las yeyunostomías prácticamente pues, las hacemos en cirugía. Ya hay técnica también endoscópica y radiológica, pero es raro que se hagan por estas formas y sería más bien en nosotros en la cirugía que decidamos ponerla desde un principio. Las más comunes será la Witzel y con catéter, que tunelizas el catéter, algunos de los que nos pasaron aquí. Las indicaciones lo mismo, nutrición a largo plazo, pacientes con alto riesgo de aspiración, por eso lo dejas hasta el yeyuno sin la parte gástrica ni nada, es directamente en el yeyuno. Y tubo digestivo comprometido por arriba del yeyuno, como habíamos dicho como ejemplo, una pancreatitis. Las ventajas ya dijimos, el ejemplo que está tunelizada, está la asa pegada hacia la pared, menor aspiración, método como para el paciente o intolerado porque la nutrición ya va más distal, desventajas, riesgo de obstrucción de la sonda porque son calibres muy pequeños para tunelizar y se puede salir la sonda de esta parte y puede haber contraindicaciones prácticamente las mismas que hemos comentado. Ya como resumen, pues ven, aquí están todas nuestras opciones
Ya dijimos que las que son por sonda, por la nariz y por la boca son de corto tiempo, las que son por gastrostomías o yeyunostomías son de largo tiempo, de más de 6 semanas, y aquí vienen desventajas y ventajas que hemos estado comentando durante la plática. Y como conclusiones, pues si es posible, siempre se debe optar por la nutrición enteral más que parenteral. Dentro de las vías de acceso para la nutrición enteral hay que valorar el tiempo que se necesita la nutrición. Entonces, como ven, realmente lo que nos va a dar la opción es si va a ser de corto tiempo o de largo tiempo. Y de esto va a depender si la vamos a usar intragástrica o intestinal, o nos vamos a ir por una sonda nada más. En los últimos años, como ya vieron que nos presentaron al principio, se han implementado diferentes vías y ha habido mucho avance en lo que son los dispositivos, tanto de sondas como de estos botones que van a hacer que el paciente tenga mejor evolución. Muchas gracias. Listo, y como bien decía el doctor al inicio de la presentación, vamos a contestar un par de preguntas necesarias para poder entender la importancia de la nutrición enteral. Entonces vamos a ver a cuándo y a quién les tenemos que administrar nutrición enteral. Vamos a revisar un par de temas. Tenemos que empezar con una breve introducción sobre el ayuno y el estrés metabólico, qué papel juegan justamente para poder identificar a quiénes debemos de nutrir, cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de la nutrición enteral. Vamos a hablar un poco sobre la nutrición temprana, los beneficios de la nutrición trópica, cuáles son las fórmulas especializadas que actualmente existen y mi colega Elvia Santoyo va a cerrar la plática hablando sobre el protocolo ERAS y la estadística que actualmente tenemos en el hospital. Entonces, ¿cuál va a ser la importancia de nutrir a los pacientes y evitar los ayunos prolongados? Bien se sabe que el cuerpo humano tiene ciertas adaptaciones que nos van a ayudar de alguna manera, estabilizarnos cuando nos hacen falta sustratos externos. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos asociados a una desnutrición y al estrés quirúrgico? Se pueden incrementar la susceptibilidad de infecciones. Vamos a tener pacientes con mala cicatrización de heridas y aumentará el riesgo también de la aparición de úlceras por presión. Existe sobrecrecimiento bacteriano y esto también a su vez con una translocación intestinal, disfunción del sistema inmunológico por falta de sustratos, estancias hospitalarias prolongadas y esto elevando también los costos y hay un aumento de mortalidad, bien asociado a la desnutrición. Dentro de esta misma adaptación que tiene el organismo para poder subsistir cuando no tenemos los sustratos externos, bueno, existen estas adaptaciones al ayuno. El ayuno se divide en diferentes tipos que son totalmente dependientes al tiempo. Tenemos el simple que inicia a partir de la sexta hora para las 24, menos de 24 horas, un basal o medio entre 24 y 48 horas, los prolongados por más de 72 horas y los pacientes están en total inanición cuando estamos superando las 96 horas. Lo puse acá en días porque ahorita les voy a platicar otra situación que es alarmante e importante cuando hablemos de cuestiones metabólicas. En un ayuno breve o simple, posterior a esta primera fase posabsortiva que dura más o menos 4 a 6 horas, el cuerpo inicia con ciertas tendencias metabólicas que son dependientes de sistemas hormonales para poder darnos el sustrato base de energía de nuestro cuerpo, que es la glucosa. Inicialmente utilizaría lo que nosotros consumimos de alimento hasta este periodo de tiempo y posteriormente iniciaría con el uso del glucógeno que nosotros tenemos de reserva a nivel hepático. El de nivel muscular no se puede utilizar por falta de una enzima, entonces digamos que solamente dependemos de esta cantidad de glucógeno de cerca de 75 a 120 gramos a nivel hepático para poder mantener estas horas. No es un sistema que se activa solo, es un sistema que funciona de una manera inversamente proporcional entre la disminución de insulina y el aumento de glucagón, en donde también acercándonos a las 10, entre las 14 y 16 horas según la literatura, nos habla que también se van despertando otras rutas para también aportarnos glucosa de diferentes sustratos. La gluconogénesis en este primer
periodo ya de ayuno breve hace ayuda de los aminoácidos a partir del tejido muscular. En un ayuno simple, ya entrando al ayuno medio, la cantidad de la cantidad de proteína que se estaría ocupando inicialmente sería cerca de 75 gramos, que esto más o menos corresponde a cerca de 300 gramos de tejido muscular. Utilizaríamos la vía de la lipólisis para aportar glicerol y ácidos grasos, esto para dar energía a los órganos vitales. Utilizamos también lo que les comentaba del glucógeno hepático y estas vías que despiertan la gluconeogénesis. Los principales sustratos entonces para un ayuno medio, estaremos hablando de aminoácidos, glicerol y una parte de lactato y piruvato que se empiezan a utilizar por vías metabólicas anaerobias, sin necesidad de oxígeno. Ahora, este es un punto importante. En esos primeros, eh, um, en estas primeras semanas, entonces estamos utilizando una gran cantidad también de proteína, una gran cantidad de aminoácidos. Existe una segunda fase de adaptación que se da hasta la segunda o tercera semana. Por eso les mencionaba la importancia de los tiempos de los ayunos. En esta segunda fase, ya de alguna manera de adaptación, la proteína muscular disminuye de 75 gramos a cerca de 20 gramos. Y esto únicamente el organismo lo hace para producir amonio, que se produce a partir de algunos aminoácidos, por ejemplo, la glutamina, y es para ayudar al organismo a que pueda eliminar los cuerpos cetónicos a partir de que se dan de la lipólisis para que los podamos excretar por orina, porque se empiezan a concentrar. En este cambio metabólico, insisto, entre la segunda y la tercera semana, se hace una modificación en el uso de sustratos. Se sigue utilizando glucosa, pero en menor cantidad, y lo que va a estar aumentando es el uso de los cuerpos cetónicos. Se modifica el esquema cuando existe una respuesta inflamatoria, cuando existe un estrés. Sabemos que el mismo organismo trata de alguna manera de equilibrar la respuesta a la inflamación y las citocinas son quienes llevan este efecto. Entonces, cuando tenemos un trauma, vamos a tener estos puntos clave de la inflamación. Vamos a respetarla si es adecuada, frenarla cuando es excesiva o innecesaria para el organismo y que pues, esto puede generar una alteración más grave y debemos de fomentarla o activarla si es escasa para mejorar cicatrización. En la respuesta inflamatoria se usa de forma indiscriminada los sustratos energéticos. Estaríamos haciendo uso de la lipólisis, gluconeogénesis a partir del ciclo de Cori. Vamos a tener una mayor glucólisis, liberación de aminoácidos, que es una mayor cantidad bajo estrés de lo que usa el organismo comparativamente con lo que veíamos del ayuno. Y esto también para ayudar a la proliferación de los linfocitos y generar proteínas de fase aguda. Las citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral van a tener ciertos efectos en los que van a inhibir el GLUT4, que sabemos que es un transportador de glucosa al interior del núcleo para usarse como energía, y lo que va a estar generando son hiperglucemias. ¿Qué nos quiere decir esto? Que entre más agresiva sea el estrés o la intervención quirúrgica, mayor será la hiperglucemia que puedan presentar los pacientes. Esta respuesta al estrés nos va a aumentar el gasto energético. Va a tener alteraciones, va a tener una elevada excreción urinaria, va a tener alteraciones plasmáticas de los aminoácidos. Reducimos proteínas de amplio uso como la albúmina y se empiezan a sintetizar más las de fase aguda. Vamos a tener también alteración en los ácidos grasos, la hiperglucemia con hiperinsulinemia y también cuadros de acidosis láctica. En comparación en cómo se utilizan los sustratos entre el ayuno y el estrés, en esta segunda fase les comentaba, vamos a tener un mayor uso de proteína muscular, cerca de 250 gramos. El organismo también va a tener que requerir del apoyo de los riñones para la producción de energía. Entonces van a establecer rutas metabólicas para la gluconeogénesis.
el hígado va a seguir apoyando de alguna manera con la gluconeogénesis y vamos a tener también uso de ácidos grasos. En estas fases, los principales sustratos van a ser los de vías anaeróbicas y los aminoácidos tisulares, o sea, un montón de músculo. Para entender un poquito o cómo podemos traducir esta pérdida muscular, desde hace 40 años aproximadamente se ha hablado que 1 gramo de nitrógeno excretado en orina de 24 horas va a corresponder a cerca de 30 gramos de tejido muscular. Ahora, en el paciente quirúrgico, la pérdida muscular se da con altas atrofias, donde se ha establecido que las pérdidas van por arriba de los 15 gramos, que esto corresponde a cerca de medio kilo de músculo por día. En un paciente que está en ayuno, que no estamos brindando aporte, que no se está movilizando, estaríamos hablando de que en una semana estaría perdiendo cerca de 3 kilos de músculo por semana. Y la literatura habla que en los pacientes con politraumatismo se pueden generar pérdidas hasta mayores a 50 gramos por día. Entonces, comparativamente entre el ayuno y el estrés, las rutas que se van activando, cómo aumenta el cortisol, cómo también aumentan las citocinas proinflamatorias, cómo se utilizan en mayor proporción estas rutas metabólicas con una proteólisis mantenida. Hace un momento también les comentaba que las demandas metabólicas aumentaban. En una relación por padecimiento, se ha visto que en los pacientes con quemaduras, el gasto energético basal, que el gasto energético, la definición basal, perdón, el gasto energético basal, su definición nos hablaría de la cantidad de energía que el cuerpo requiere para mantener las funciones vitales. Ahora, sobre esa línea que lo podríamos establecer como un 100% de las necesidades del organismo en reposo, estaríamos estableciendo que en quemaduras se llega a duplicar la necesidad de energía que llega a tener el organismo, de energía y también de proteína. En el caso de septicemia se tomaría el segundo lugar, traumatismo el tercero y cirugías que están programadas nos hablaría que aumentamos cerca de 1.15 a 1.20% de las necesidades. Si han revisado las fórmulas de predicción calórica, como Harris y Benedict, nos hablaba de un factor de estrés. Justamente ese factor es lo que nos va a traducir esta gráfica, donde cuando nosotros hablábamos de un estrés de 1.2, hablamos de que se aumenta un 20%. Si tenemos un requerimiento de 1.3, sería un 30% y así sucesivamente. La respuesta a la agresión o el estrés también va a depender del tipo de la agresión y el huésped. En tipo de agresión ya veíamos qué es lo que está generando una demanda metabólica mayor, qué intensidad tiene esta agresión, su duración y cuáles son los mediadores de alguna manera que se están activando en el organismo. Y del huésped tenemos que considerar edad, sexo, si el paciente tiene comorbilidades, la misma enfermedad de base, si el estado nutricional está alterado previamente a la agresión y también esquemas genéticos para saber ante la inflamación cómo va a poder responder este cuerpo. En un breve resumen a la mitad de la plática, de la respuesta inflamatoria, entonces tenemos que ver cómo se adapta el organismo, brindar el soporte nutricional en el momento que sea adecuado para ayudar al organismo a entrar en una fase anabólica y de recuperación, pero no dejar de lado también que tenemos que valorar al paciente para identificar si tiene algunos factores que también puedan alterar la evolución de nuestros pacientes. Ahora, ¿cómo vamos a identificar a los pacientes que requieren nutrición? Los vamos a identificar a partir de una valoración nutricional. En el servicio de nutriología clínica nosotros hacemos estos abordajes, hacemos las valoraciones de todos los pacientes dentro de las 24 a 48 horas y lo dejamos dentro de las notas de evolución. Tenemos que identificar entonces qué pacientes presentan un riesgo o ya tienen alguna desnutrición establecida. Evidenciar cuáles son las causas que están alterando el estado nutricional. Pueden ser las demandas metabólicas, pueden ser el periodo de ayuno, puede ser hasta la misma edad del paciente. Prevenir las alteraciones nutricionales e intrahospitalarias, no permitir ayunos prolongados. Implementar el soporte nutricional objetivo. Todo lo que se debe de aplicar a los pacientes tiene que ser basado en evidencia científica. A todo lo que los estudios, a todo lo que los metaanálisis nos van hablando y las mismas guías como
como las abordó el doctor, que estábamos hablando, por ejemplo, de las guías Aspen. Implementar un trabajo interdisciplinario, tener muy buena comunicación, nutrición, médicos, enfermería, mejorar las condiciones generales del paciente si el paciente lo estamos proyectando hacia una cirugía y no está en condición de entrar a quirófano. Y disminuir los egresos hospitalarios con algún tipo de alteraciones nutricionales. Esto también es importante. El trabajo no solo termina en el hospital, tenemos que darle seguimiento a los pacientes para que no se desnutran. Dentro de las herramientas que se utilizan ampliamente y tienen, por ejemplo, esta herramienta tiene desde 1985 que se realizó y nos habla de diferentes puntos clave que nos ayudan a identificar a los pacientes en riesgo. Cambios en el peso, modificaciones en la dieta, que bueno, aquí entrando un poquito más en forma, los criterios para poder establecer un diagnóstico nutricional inician con un cambio en el peso corporal y también hablando de forma temporal en cuánto tiempo el paciente ha tenido estas pérdidas de peso o cambios. Y no dejarnos guiar únicamente con el peso que nos da la báscula, sino también entender la composición corporal. En la composición corporal también el paciente puede estar reteniendo líquidos y nos hablaría de un mayor peso. El paciente puede estar teniendo pérdidas insensibles y también está perdiendo peso que no necesariamente es tejido muscular o tejido graso. Los cambios en la dieta habitual, si el paciente ha estado comiendo de forma diferente por algunos malestares, por alguna obstrucción, por el mismo padecimiento de base. Si hay algún síntoma gastrointestinal, revisar desde boca hasta ano, identificar si el paciente tiene problemas mecánicos desde masticación o tiene algún síntoma intestinal como diarrea o estreñimiento que nos imposibilite mejorar la ingesta. La capacidad funcional nos habla de la movilidad, que esto lo tomábamos también en consideración para estimular la síntesis muscular. Exploración física y deficiencias nutricionales específicas. En la exploración física, nosotros tenemos dentro de la misma valoración global subjetiva, existen algunos datos de exploración subjetiva que justamente nos dan puntos de pérdida de masa muscular o pérdida de tejido graso. Y también identificar estudios bioquímicos que tengan alguna alteración relacionada al estado nutricional. En las guías de Aspen del 2017 sobre el paciente quirúrgico, define un par de puntos para poder entender cuál es el riesgo nutricional que tienen los pacientes quirúrgicos y establece que al menos deberían de tener uno de estos criterios para poder nosotros indicar que tiene un riesgo. Una pérdida de peso mayor del 10 al 15% en los últimos 6 meses, el índice de masa corporal por debajo de 18.5, que nos hablaría de bajo peso, una evaluación global subjetiva con un grado C. En esta herramienta se establece A, B, C dependiendo los valores que nos vaya arrojando el paciente. Y existen otras herramientas, no es la única la valoración global subjetiva, la NRS que se utiliza también mucho en paciente quirúrgico y crítico. Y en esto, si la valoración sale de 5, no establecería un riesgo. De la albúmina sérica, que la utilizamos mucho para considerar que el paciente entre o no a cirugía y también es un valor pronóstico, es la albúmina, que nos hablaría que si el valor está por debajo de 3 es riesgo, siempre y cuando nosotros estemos evidenciando que el paciente no tiene un problema hepático porque la albúmina se sintetiza en el hígado o tenga algún problema renal donde pueda llegar a tener mayores pérdidas proteicas. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para la nutrición enteral? La nutrición enteral se define como el uso de fórmulas de alimentación enteral especializadas de forma oral, puede ser por sondas o por algún tipo de acceso enteral como las ostomías. Este punto es clave. Las fórmulas de alimentación enteral es el nuevo nombre que se le está dando a las fórmulas para que se utilicen también con un sinónimo de medicamento. Y esto también las aseguradoras lo cubren si utilizamos ese nombre. Las indicaciones generales que se van a establecer para el soporte nutricional, tenemos que considerar antes la prevención y tratar la desnutrición de un paciente que se va a someter a un evento quirúrgico. Durante su hospitalización, mantener el estado nutricional posterior a una cirugía cuando se esperan periodos prolongados de ayuno o catabolismo severo. Adelantarnos. Si sabemos que es un paciente que va a tener un elevado riesgo, que el paciente lo vamos a tener que dejar en ayuno por reposo intestinal, bueno, hacer mano de algún tipo de soporte nutricional que nos ayude a mantener su estado. Y después, a su alta hospitalaria, pues mejorar el estado nutricional.
Algunos parámetros medibles que nosotros podemos identificar cuando estamos brindando un soporte nutricional son la morbilidad, estancias hospitalarias y mortalidad. Y cuando el tratamiento nutricional se da de forma paliativa, nuestro principal objetivo es mantener una buena calidad de vida. El soporte nutricional en indicaciones muy asociadas a lo que veíamos ahorita con las ondas, nos habla que cuando la ingesta oral es insuficiente, nosotros tenemos la tarea de revisar el aporte dietético y hacer un ajuste del aporte. A veces simplemente con la modificación en cuanto a alimentación podemos alcanzar los requerimientos sin necesidad de utilizar algún tipo de fórmula. Si vemos que el paciente no está alcanzando su requerimiento, podemos utilizar alguna fórmula complementaria como una fórmula polimérica. Cuando la ingesta oral es menor al 60%, debemos utilizar fórmulas complementarias especializadas con mayor aporte proteico, con mayor aporte calórico. O utilizar también un soporte nutricional mixto, que el paciente siga comiendo los alimentos y esté tomando alguna suplementación. Cuando existe alguna imposibilidad a la vía oral, veamos la vida media de los accesos cuando son temporales, la vida media cuando necesitamos de un acceso permanente y si el paciente, aún con este tipo de soporte nutricional, ya sea temporal o permanente, no alcanzamos los requerimientos, podemos utilizar nutrición mixta, que eso es dar nutrición enteral y nutrición parenteral. Que en la nutrición parenteral tenemos también dos vías, podemos utilizar la central o periférica para alcanzar aportes. Si existen contraindicaciones para la vía enteral, inmediatamente nos vamos con la nutrición parenteral total. Dentro de las fórmulas que existen actualmente en el mercado, tenemos varias a considerar. La que se sugiere, como en caso de que el paciente no tenga alguna comorbilidad extra y solamente queramos aumentar el aporte, son fórmulas poliméricas. El hablar de polimérica hidrolizada nos habla de cómo está la composición de la proteína, qué tan completa está o qué tanto se va hidrolizando y qué tanto la podemos aportar en su mínima expresión, que son aminoácidos. Cuando el paciente ya tiene una restricción de líquido, salud, hablaríamos de la densidad calórica, que hay fórmulas que en el mismo contenido de 237 mililitros nos estarían aportando 1.2, 1.3 kilocalorías por mililitro. Aumento de proteína. Hay necesidades especiales donde requerimos fórmulas hiperproteicas. También hay fórmulas modulares como algunos suplementos que únicamente nos van a aportar proteína. En el paciente crítico o con estrés existen fórmulas inmunomoduladoras que van a aportarnos glutamina, arginina, omega 3, aminoácidos de cadena ramificada y nucleótidos. Y para intolerancias a la glucosa o pacientes con diabetes, hablaríamos de fórmulas que tienen modificación en las maltodextrinas y nos ayudan también a controlar la cantidad de hidratos de carbono que estamos aportando. En intolerancias gastrointestinales hay fórmulas hidrolizadas, fórmulas que van a tener una absorción mayor desde el tracto gastrointestinal superior y va mejorando la asimilación de los mismos. Fórmulas para paciente con enfermedad renal, con enfermedad hepática, donde vamos a estar haciendo uso de aminoácidos sin que contengan los aromáticos, que se ha visto que estos aminoácidos producen amonio y pueden generar encefalopatías. Y para enfermedades pulmonares, fórmulas que tienen un bajo aporte de hidratos de carbono y que son altas en el contenido de lípido para no estar estimulando la producción de dióxido de carbono. Las contraindicaciones que podemos tener en cuanto a la nutrición enteral, nos mencionaban las obstrucciones intestinales o que el paciente presente ilio. Si tiene varices esofágicas, esto es dependiente únicamente si utilizamos sondas naso u oro. Hemodinámicamente inestables, ya que esto disminuye la perfusión intestinal y con esto tendríamos mayores complicaciones. Isquemia intestinal, pístulas de alto gasto que se consideran mayores a 500 cc por día y si el paciente tiene una hemorragia intestinal severa. Los objetivos del soporte nutricional especializado entonces será prevenir la desnutrición, disminuir los riesgos de mortalidad, minimizar el balance proteico negativo. Ante el estrés, si nosotros brindamos aporte de forma exógena, va a ayudar a mitigarlo. Mantener la función inmune y cognitiva de los pacientes, mantener la barrera intestinal para evitar la translocación bacteriana, esto es, manteniendo el enterocito y los colonocitos fuertes y mejorar la recuperación del paciente quirúrgico.
Ya como cierre, la nutrición temprana nos habla de una alimentación que se da dentro de las 24 horas de ingreso de los pacientes. Esta nutrición temprana no es una ley general, nos estaría hablando de cuando el paciente tiene la posibilidad de nutrirse dentro de este periodo, hay que usarlo. Y, y en un estudio donde se hizo una comparación entre la dieta normal hospitalaria, administración de cristaloides y el uso de nutrición parenteral, se revisaron 35 estudios en los cuales 24 estudios nos hablaban sobre las ventajas significativas del uso de la nutrición enteral respecto a las demás. Y esto nos habla de una reducción de las complicaciones infecciosas, disminución de la duración de la estancia hospitalaria, al igual que los costos intrahospitalarios. Sin embargo, no todo es tan bonito. En 8 de estos estudios, de los 35 que se revisaron, algunos autores también señalan algunas desventajas como se da la nutrición temprana dentro de las primeras 24 horas. Se identificó pacientes con distensión abdominal, vaciamiento gástrico retrasado y también mayor duración de la estancia intrahospitalaria, más que nada en pacientes con algún tipo de cirugía pancreática. Pero, ojo, estos problemas pueden haber estado relacionados con la administración demasiado rápida. Aunque las sondas estén en estómago, no directamente tenemos que hacer uso de los bolos o de la nutrición intermitente. A veces podemos mantener una infusión continua, generar una adaptación y empezar a generar unos bolos prolongados, que es ir disminuyendo las horas hasta que el estómago funcione bien como un reservorio y podamos estar aportar en bolos la nutrición. Y listo, los dejo con Elvia Santoyo para seguir con protocolo ERAS y la estadística hospitalaria. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, mi nombre es Elvia Santoyo y justo relacionado con toda la parte del paciente quirúrgico les voy a hablar del protocolo ERAS y un poquito más sobre la estadística que tenemos aquí en el hospital. Justo este enfoque nos habla del cuidado del paciente quirúrgico y hace mucho énfasis en que sea multidisciplinario y multimodal, justo evitando y encontrando algo que hacer cuando se presenta alguna complicación que retrase la recuperación del paciente. El fundamento de este protocolo es buscar una mejoría de los pacientes, disminuir complicaciones y hacer esto mediante una adaptación metabólica, con lo que cambiemos la respuesta que está teniendo el paciente por esta lesión quirúrgica. Pero bueno, ¿de dónde salió todo esto? En sí, lo que se hizo fue en 2001, se hizo un grupo de estudio, que era el ERAS Study Group, de cirujanos en Europa, y ellos buscaban hacer algo que ya involucrara este manejo perioperatorio buscando la mejoría de la recuperación del paciente, pero bueno, con un enfoque endocrino, metabólico y basado en evidencia. Aquí en 2001 ya se tenía conocimiento de este término de Fast Track Surgery, que fue desde ahí que ya estaban buscando como todo el manejo perioperatorio, a lo mejor, bueno, en este caso fue un proyecto para buscando la mejora en cirugía de bypass de arteria coronaria, en donde sí disminuyó un 20% el tiempo que estaban los pacientes en terapia intensiva, pero se buscaba mucho que fuera con rapidez, pues, y en este momento lo que se quería era que ya fuera con calidad de la recuperación del paciente. El término, digamos que todavía se siguió como mencionando, aquí nos hablaban sobre anestesia epidural torácica ya en un manejo perioperatorio, que era principalmente lo que se identificó era que ayudaba a la movilización del paciente, bueno, al control del dolor y también a reducir esta parte de hilio después de las cirugías. Después de que se hizo este grupo de estudio, en sí la sociedad se formó en 2010. Y comenzaron a publicar guías específicas. La primera fue sobre resección de colon. Y bueno, se han ido actualizando con el paso del tiempo, ya enfocadas en otros tipos de cirugías, pero siempre nos hablan de la importancia de minimizar y mejorar la respuesta al estrés, de mantener una hemostasis para evitar el catabolismo y por lo mismo esta parte de pérdida de proteína, de fuerza muscular y la disfunción celular, y también sobre la parte de respuesta metabólica, disminuir la resistencia a la insulina y promover una adecuada función celular. Los beneficios de estos protocolos, bueno, enfocándose en distintas cirugías, es justo una disminución de estancia hospitalaria, las complicaciones disminuyen entre 30 y 50%, ahorita les hablo como de
qué tanto se debe seguir en específico. Los costos también disminuyen, justo como nos habían mejorado, asociado también mucho a estancia hospitalaria. Disminuye la mortalidad a los 2 años y como son tan establecidas, hay incluso en esta parte de las sociedaderas una parte de auditoría que es muy interactiva y es por medio de internet. Bueno, todo esto está en más de 20 países. Pero lo que han identificado es que para disminuir la mortalidad hasta un 42% debe cumplirse el protocolo por lo menos en un 70%. Entonces no es como nada más poner atención a lo que nos compete, sino justo hacer estos equipos multidisciplinarios y buscar la mejoría del paciente. Estos son los elementos que, bueno, este es específico de la parte de resección de colon, pero son muy, muy parecidas, entonces nos hacen estas distinciones en cuanto al cuidado del paciente antes de la admisión, sobre preoperatorio, bueno, igual, ya, en la parte intraoperatorio y postoperatorio. Marqué, bueno, las que son específicos, a lo mejor con algo del tema nutricional, pero en sí nos habla de mejoras y preparación del paciente en cuanto a medicamentos, padecimientos, la parte de anestesia, analgesia postoperatoria, la parte nutricional antes y después de la operación, la movilidad, que también es importante para el paciente, pero todo como un conjunto. Justo con esta parte de tener que seguir 70% de las indicaciones del protocolo para que haya una mejoría como representativa, nos habla de esta importancia de hacerlo multidisciplinario. Aquí está justo la parte de la valoración que, como les comentábamos, por parte del servicio se realiza en las primeras 24 o 48 horas y bueno, va a reducir complicaciones y hacer evidente como una situación del paciente. Ahorita les voy a hablar un poquito más de esta ingesta de carbohidratos, lo cual nos va a disminuir la resistencia a la insulina, a mejorar como la situación del paciente y ayudar a esta mejora progresiva. Igual, la parte de ayudar a lo mejor a que durante la cirugía se pueda hacer esta ingesta después de sólidos y la parte postoperatoria sobre una adecuada nutrición después de. Y bueno, sobre el tema nutricional dentro del protocolo ERAS, mucho está sobre lograr una nutrición integral con cada paciente muy específica y muy individualizada, evitar periodos de ayuno prolongado en el cuidado preoperatorio, restablecer la alimentación vía oral lo antes posible después de la cirugía, el comienzo, como nos mencionaban ahorita, de la terapia nutricional temprana tan pronto como se haga evidente un riesgo nutricional. Igual, disminuir factores que aumentan el catabolismo asociado a todo este estrés quirúrgico, control metabólico y una movilización temprana para facilitar la síntesis de proteínas y la función muscular. Ahorita les voy a hablar también un poquito más de este tema porque hay un punto en específico que es este de prehabilitación. Pero yéndonos igual a la parte preoperatoria durante la terapia nutricional y después, sabemos que hay, evidencia sobre la desnutrición y este riesgo metabólico con el favorable recuperación de los pacientes. Ya se han identificado que los pacientes que están principalmente en riesgo, además de la valoración que se les puede hacer, son pacientes quirúrgicos, de oncología, geriatría, en terapia intensiva, aquellos con más de 70 años y con padecimiento de cáncer. Y esto es para identificarlos y además buscar una mejora nutricia antes de cualquier cirugía que sea electiva. Sobre el condicionamiento metabólico o esta parte de ayudar a que la respuesta metabólica sea distinta, en este protocolo está la ingesta de hidratos de carbono de forma preoperatoria. Esto para reducir las complicaciones postoperatorias, pero va a ayudar a disminuir la resistencia a la insulina, a prevenir hipoglucemias y a reducir el estrés metabólico que ya estaría presentando el paciente. Y el término que les comentaba de prehabilitación entra en esta parte preoperatoria. Y justo como les decía, la parte de incluir la parte de movilización para la síntesis de proteínas, aquí lo que sucede es incrementar esta parte de grupos interdisciplinarios porque habla de nutrición y terapia física. Esto suele darse entre 4 y 5 semanas antes de las cirugías y nos va a ayudar a disminuir complicaciones, a disminuir tiempo de estancia hospitalaria.
Había incluso evidencia de cuando se dan sobre terapia física, entrenamientos y situaciones que ayuden al fortalecimiento de músculos inspiratorios con disminución de complicaciones pulmonares. Entonces va también como muy en específico al paciente. Y bueno, el pasado era preoperatorio. Ya con una terapia nutricia dentro del protocolo también nos hablan de esta parte de prevenir, de si estamos identificando a un paciente ya con desnutrición o que simplemente está con este riesgo, anticiparnos y no dejar que hasta el momento en el que ya esté presentando algo, entonces sí querer hacer algo al respecto, sino siempre poder anticipar la situación y como metas en este cuidado perioperatorio en general, mejorar el estado nutricio y buscar la recuperación igual funcional y una buena calidad de vida. Como manejo postoperatorio del metabolismo y la función intestinal como respuesta del cuerpo se da esta resistencia a la insulina. Pero bueno, hay medidas que ayudan a disminuir justo esta situación, que van con este cuidado multidisciplinario, como puede ser el alivio del dolor, la analgesia epidural continua, y bueno, esto sí relacionado con nutrición, la preparación de hidratos de carbono preoperatorios. Esta resistencia a la insulina va a tener implicaciones para el manejo nutricio, ya que no va a tolerar correctamente esta alimentación, van a haber hiperglucemias y necesidad de estar administrando todo lo consiguiente, insulina. Entonces, la idea y lo que se busca es que esto no sea necesario y modificar esta respuesta que tiene. Y bueno, sobre la recuperación funcional relacionada con toda esta mejora, se identifica también cuando hay una tolerancia a la vía oral y cuando hay recuperación de la funcionalidad del tracto gastrointestinal y movilización del paciente. Sobre nutricionalmente hablando dentro del protocolo ERAS, hay algunas recomendaciones en específicas, no son todas para los pacientes, es muy importante, siempre individualizar y no hacerlo solo porque está dicho ahí, pero el ayuno preoperatorio está considerado como innecesario, con líquidos que se puedan tomar hasta 2 horas antes y sólidos hasta 6. Con esta recomendación se identificó que no hubo mayores complicaciones desde que se dio. Y justo la preparación metabólica preoperatoria que mencionábamos con hidratos de carbono para disminuir la resistencia a la insulina y también disminuir esta parte de estancia hospitalaria. ¿Esta cómo se da? En sí puede ser una noche antes de la cirugía con 100 gramos de hidratos de carbono y antes de la cirugía, que entran estas 2 horas antes, con 50 gramos de hidrato de carbono. Esto tal cual puede darse con un jugo de limón, no es como más complejo que... Pero en las guías de SPEN de nutrición parenteral en cirugía nos habla de 200 gramos de glucosa intravenosa. Y esto igual, la ingesta oral continua después de una cirugía es lo que nos mencionan que se debe hacer. Sin embargo, todavía es importante la parte de identificar en el paciente cuál fue la intervención, cómo está haciendo la tolerancia y cómo está la función gastrointestinal como en específico. Esto que ya nos mencionaban sobre si ya se sabe que se prevé que la ingesta va a ser menor al 50-60% por más de 7 días, entonces dar terapia nutricional especializada. Las guías de Aspen de 2016 nos hablan sobre nutrición enteral en las primeras 24 horas después de la cirugía. Entonces, es importante que si ya estamos previendo esta disminución en la ingesta, podemos hacerlo. Y si la ingesta es menor al 50% por la vía enteral, que también ya se está notando, no esperarnos hasta los 7 días, si también estamos previendo que esto va a suceder, irnos directamente también a complementar con nutrición parenteral. Y saber que los pacientes que ya estaban identificados con que pueden estar en un riesgo nutricional elevado, pacientes oncológicos, quirúrgicos, adultos mayores, deben recibir terapia nutricional antes de una cirugía mayor. También, los que se identifican por parte del servicio en las primeras horas. También es como un indicador para poder entrar con esto, que es terapia nutricional por 7 o 14 días antes de que se haga la cirugía, es decir, poder posponer la cirugía, pero asegurando este estado nutricional correcto, una
Sí, justo para buscar una mejora metabólica a la respuesta. Y sobre, bueno, la nutrición parenteral preoperatoria, ¿quién la va a recibir? Pacientes que estén con desnutrición o este riesgo elevado, identificado, que no pueden cubrir el requerimiento vía oral ni tengan tracto gastrointestinal funcional, que era como la primera indicación, contraindicación. Igual va a ser entre 7 y 14 días antes, que sería igual, esto por guías ASPE en 2009. Y bueno, les iba a presentar un poco de la estadística del servicio. En la sesión pasada, me parece que fue, les presentamos la pasada era enero-mayo, ahorita ya estamos enero-junio de 2019, pero nada más había sido esta. Ahorita vamos un poco más detallados. Se han valorado de enero a junio de 2019, 2.972 pacientes. Entre estos, se ha identificado que 57% está sin riesgo nutricional, 33% con un riesgo nutricional y ya con una desnutrición franca, el 10%, esto entre las primeras 24 o 48 horas de ingreso de los pacientes. Y bueno, específicamente yéndonos por poblaciones, ahorita les mencionaba un poquito de principalmente adulto mayor, ¿no? Teniendo en cuenta estas edades. Pero aquellos que están en un riesgo nutricional, bueno, 41% van a ser adultos mayores, de pediatría un 8% y adultos 51%. También aquí tiene que ver la cantidad de pacientes que ingresan por cada grupo de edad. Pero pacientes en una desnutrición ya franca, el adulto mayor va a ser 56%, adultos 33% y en pediatría un 11%. Esta es la principal, bueno, las que les presenté de población total, pero justo es para poder hacer la comparación con cómo está la terapia intermedia. Disminuye la parte de población sin riesgo nutricional de 57 a 39%, de riesgo nutricional de 33 aumenta a un 46% y de desnutrición también aumenta, de desnutrición franca de 10% a 15%. Entonces, bueno, en la población que ya se tenía como identificada, que les había comentado, estaba terapia intensiva. Ahorita no está como el dato específico, pero en terapia intermedia también se ve este aumento en cuanto a riesgos, desnutrición y todo muy marcado. Ahora, esto es importante porque hablamos de pacientes revalorados por estancia prolongada, las cuales consideramos por más de 10 días. Entonces, los pacientes se vuelven a revalorar a los 10, 20, 30 días y así sucesivamente. Pero a lo mejor aquí estamos viendo una situación cuando los pacientes entran. Sin embargo, ya con estancia prolongada, si el total son 204 pacientes, el 70% que llega a una estancia prolongada ya va a estar en un estado de riesgo de nutrición o una desnutrición franca. Entonces, es justo una población que, si la tenemos como cerca en contacto, poder hacer algo al respecto y no dejar que esto siga avanzando. Ahora, sobre las sugerencias del servicio. Después de hacer las valoraciones, siempre dejamos una sugerencia, ya sea sobre requerimiento energético, distribución, a lo mejor métodos que se pueden seguir dentro de las terapias nutricionales. Pero también tenemos un registro de cuántas veces a lo mejor dentro de esas notas se hace algo al respecto. Del total que tenemos, la implementación de alguna terapia nutricional, de algún soporte nutricional, ya sea enteral, parenteral o vía oral, pero haciendo un ajuste específico para la situación clínica hospitalaria del paciente, la implementación es de un 17%. Y sin ningún tipo de terapia nutricional de 83%. Y bueno, esta era justo de la que estábamos hablando la vez pasada, que era, bueno, dentro de todos estos pacientes con riesgo, sin riesgo en desnutrición, ¿cuántos son de qué casa, no? Entonces, aquí ya está específico por medicina interna, es el 24%, relacionados con pacientes quirúrgicos, 16%, de toda la parte gastrointestinal, 27%, pacientes oncológicos, 10%, igual que de ortopedia y de enfermedades respiratorias, y sobre la parte ginecológica, 3%. Pero bueno, esta también se las quería presentar porque ya es un poco más específica sobre el total que les habíamos dicho sobre riesgos, no riesgos, desnutrición de pacientes dentro del hospital. Y pues eso sería todo.